Grabando. Esta es la clase de ejercicios, así que espero preguntas, porfa. Ya limpié la pizarra lo mejor que pude. No hice muy buen trabajo, parece. Yo tengo uno, profe, le comparto pantalla. ¿Está listo? A ver si me la puedo. ¿Qué tan difícil es el problema? A ver. Ya, déjame sacar aquí algo que me molesta. Ya, ok. ¿Cuál es? Es el 3. 3. Déjame leerlo. Ok, sea n mayor o igual que 2, sea n mayor o igual que 2 entero, p sub n, grado ya. N mayor o igual que 2, p sub n. Ya sabemos cuáles son los polinomios p de x, tales que el grado p es menor o igual que n. ¿Ya? ¿Qué más hay que saber? Y todos son reales, por supuesto, espacios vectoriales reales. Sea A un número fijo, A en R fijo, y considero P sub I de X igual X menos A a la I, y el I va de 0 hasta N. Correcto, el I va de 0 hasta N. Demuestre que es una base. Probar que beta, que consiste de P0X hasta P sub NX, es base de P sub N, y hallar la base dual. Parece esto es lo que piden. A ver, hallar P estrella, determine la base dual y calcule las componentes de la forma lineal en la base B estrella. Considerar L, que me hace al P de X, le asocia la integral de 0 a 1. 0 a 1, no, 0 a A. En la base, ok. 0 a A, P de T, dt, a considerar esta transformación, hallar, dice hallar las coordenadas de L en la base dual. Dice eso, dice termine la base dual y calcule las componentes o coordenadas de la forma lineal. Ya listo. Gracias. Ahora puede dejar de compartir. Ok, eso es. Dice n mayor o igual que 2. P sub n es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Me doy un A fijo, un número fijo, y considero esta familia de polinomios. P sub i x, x menos a la i, igual 0 hasta n. Nótese que si el a fuera 0, que puede ser que el a sea 0, aquí simplemente obtengo la base canónica de P sub n, porque me daría los polinomios x a la 0, que es 1, me daría los polinomios 1, x cuadrado, porque el a es 0, hasta x a la n, que es la base estándar, la base canónica. Pero aquí hay una traslación de los vectores de la base canónica. Dice probar que esta es una base, probar que P es una base de P sub n, y hallar la base dual asociada. Y luego, como aplicación, considero esta forma lineal específica, que está definida como la integral de cualquier polinomio entre 0 y a, y dice hallar las coordenadas de esta forma lineal en la base dual. Eso. Entonces, es todo el problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, solución. Dice, tengo que demostrar que es una base. Entonces, ¿cómo lo hago? Basta. Entonces, ¿cuántos vectores hay acá? N más 1. Como la cardinalidad de B es N más 1, que es la dimensión de P sub N, basta ver que P genera todo P sub N, ¿ya?
saber que B genera todo P sub n. O también, esa es una opción, o la otra opción, o también probar, quizás esto es más fácil, que B es LI. O también probar que P es LI, porque si tengo un conjunto LI que tiene la cantidad correcta de lectores, tiene que generar un subespacio de dimensión n+1, que es la dimensión total, así que genera todo. Y ahí también puedo demostrar con una base de esa manera. Me parece que esto es más fácil. ¿Ya? Porque, mira, si yo quiero probar que P genera, tendría que ver que cualquier polinomio lo puedo escribir. Tendría que ver que cualquier polinomio lo puedo escribir como combinación de eso. Y igual a 0 es 1 nomás. Así que lambda 1 por 1, lambda 2, x menos a, más lambda 3, x menos a al cuadrado, más lambda n, x menos a la n. Tendría que hallar los lambdas. ¿Ah? Entonces, quizás lo podemos hacer sin mayor problema. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo podemos hacer? Porque yo sé que, recuerdo cálculo 1, me acuerdo de mi curso de cálculo 1, fue hace harto tiempo, pero me acuerdo de mi curso de cálculo 1 porque decía en mi curso de cálculo 1 que cualquier función continua tiene un desarrollo de Taylor cerca del punto x igual a a. Entonces, ese desarrollo de Taylor es f de a más f' en a, x menos a, más f segunda de a, continua diferenciable, por supuesto, una función razonable, ¿ya? Una f continua diferenciable, que aquí daba 2 factorial, x menos a al cuadrado, entonces no es tan difícil tampoco demostrar así la generación, ¿ya? Más, y aquí ven la diferencial en décima, dividido por n factorial, x menos a la n, y continúa, y después hay un resto, ¿no es cierto? Es cálculo 1. Este cifra aproximadamente igual, porque estoy ignorando el resto. Ya, pero cuando la f es el polinomio p, el polinomio, si tiene grado n, esta es la última derivada, voy a hablar en A. Esta es la última derivada no nula, porque después de n más 1 ya me hace 0. Entonces aquí no hay resto, es una expresión precisa. Entonces el p de x es p de a más la derivada del polinomio evaluada en a, x menos a, más la segunda derivada del polinomio evaluada en a, dividido por 2 factorial, x menos a cuadrado, más, y el último, la enésima, dividido en n factorial, x menos a la n, y ahí se acaba. Y ahí acabo de demostrar que cualquier polinomio se escribe como combinación lineal de lo que yo pretendo que sea una base. Así que, entonces, este va a ser el lambda 1, el lambda 2 es la derivada, ¿ya? El lambda 3 es la segunda derivada dividido por 2 factorial, y aquí está el lambda n. Así que se puede demostrar la generación. Así que ahí demuestro que es base. También puedo probar que es LI, o sea que si esta expresión es el polinomio 0, si hay un 0 aquí a la izquierda, entonces tendría que demostrar que todos los coeficientes son 0. Entonces primero evalúo en x igual a a. 0, 0, todo 0, me da lambda 1 igual a 0. Por lo tanto, el lambda 1 no existe si queda un 0 acá. Por lo tanto, factorizo por x menos a y repito el argumento. Porque va a tener x menos a por lambda 2 más lambda 3, x menos a la 1, etcétera. Y ya sabemos cómo se hace esa demostración por inducción. Demostrar que todos los coeficientes son 0. Así que, dos maneras. O demuestran que es LI usando un argumento que ya conocemos, ¿ya? De inductivo, o también demuestran que genera usando este argumento que es una pillería de cálculo, bueno, no es pillería, es matemática de cálculo 1. Esto lo hizo Taylor en 1600, no, tiene que haber sido, a ver, antes de Newton, después de Newton. 1650 quizás, por ahí, ya Newton había muerto. ¿Cuándo murió Newton? Bueno, no importa, pero Taylor hizo esto. Creo que es posterior a Newton, porque Newton inventó el cálculo, junto con Leibniz, inventó el cálculo diferencial, pero no creo que haya desarrollado esto, porque para eso lo hizo Taylor. Por eso se llaman los polinomios de Taylor. Y Taylor, me parece que Taylor es posterior a Newton. Bueno, pero ¿qué importa, no? Es un poco historia. Ya, entonces, ya demostré que es base. Y entonces tengo que hallar la base dual. La base dual. Entonces hallar la base dual. ¿Cómo hallamos la base dual? Ahí sonamos. La base dual, ¿cómo hallar? ¿Cómo
hallar la base dual, son ciertos funcionales, n en total, n en total, n más 1, perdón, n más 1 en total. ¿Cómo hallar esta base dual? Recuerden que aquí el requisito es que FI de PJ fuera delta IJ. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces tratamos de, como este ejemplo generaliza, como este ejemplo generaliza el caso donde los polinomios, donde la es 0, si A es 0, entonces esta base, la base B, no sé si realmente necesito esto para resolver el problema, pero es una buena cosa ver que cuando la es 0, la base B simplemente es la base canónica del espacio P sub n. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuál sería cómo hallaríamos la P estrella en este caso? Entonces necesito un funcional. Entonces, necesito hallar los polinomios P sub 0 correspondientes. Oh, yes, pero yo sé cuánto vale el P sub 0 aquí. Bueno, pues el P sub 0 es... entonces, ¿cómo lo hago? El P sub J, el FI P sub J eran los... entonces, a ver, Chile, ya se me olvidó. FI de P sub J, entonces tengo que hacer FI de 1, ese es mi P sub 0, y es este P sub 0. Entonces este va a ser, entonces pongamos aquí, F0 de 1 va a ser 1, y F0 de X va a ser 0, y todos los demás van a ser 0. Y después aquí tengo F0 de X es 0, F0, F1 de X es 0, F1 de X es 1, y así. Fn, F1 de X a la N también es 0, y etcétera. Así está definida la base dual. Entonces el truco que hicimos en la clase anterior era, bueno, no es estrictamente necesario hacerlo, pero puedo yo pasarme a trabajar, puedo yo hacer ¿cómo se dice? Usar el isomorfismo de que el P sub n es isomorfo a R a la N, y trabajar entonces en R a la N para poder calcular la inversa de una matriz, y eso lo hicimos la vez anterior. Eso lo hicimos la vez anterior. Entonces hagamos eso, que es la manera más rápida de hacerlo. La otra manera es, bueno, trabajar dentro de P sub n, pero ahí entonces cualquier forma de cualquier funcional lineal, como el P sub n es isomorfo a R a la N más 1, entonces cualquier funcional lineal sobre P sub n va a corresponder a un funcional lineal acá. Yo sé cómo son los funcionales lineales acá, porque los funcionales lineales acá son simplemente de la forma f de x0 hasta xn igual un cierto coeficiente a sub 0, y aquí aparece, bueno, y aquí aparece x sub 0, f de 1 de la base canónica, f de 1, que se pone escribir tanto 0, le pone f de 1 más xn, f de en. Entonces cualquier forma bilineal aquí en R a la N más 1 va a ser de la forma, a este le voy a llamar A sub 1. A sub 0. ¿Ya? Diablo, yo estoy equivocado, ¿viste? Porque dije que iba a trabajar en R a la N más 1, así que parto con ese sub 0. Este va a ser el 1, 0, 0, 0, 0, y este que está aquí es el último. Y estoy desfasado porque estoy en R a la N más 1, entonces tengo que partir con el índice 0 hasta N. Ok, entonces aquí no importa, este se llama A sub 0, un cierto numerito, etcétera, más A sub n x a la n. Entonces,
Cualquier forma bilineal corresponde a estos numeritos, a sub 0, a sub n. Son todos de esta forma. ¿Ya? Entonces, este es un producto punto nomás. Punto x1, no, sorry, x hasta xn. Entonces, la forma bilineal corresponde con un vector de n más 1. Entonces, ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Usar ese isomorfismo, ¿no? Para poder entonces encontrar la base dual, hacer esto, ese proceso, hacerlo aquí en R a la n más 1. ¿No? Y entonces, cuando hablábamos de la... cuando el A es 0 y la base es la canónica, entonces ¿cuál es el isomorfismo? Entonces, el isomorfismo, ¿cuál era? Aquí yo me daba un polinomio cualquiera, déjame ver si yo me conviene usar las mismas letras, a 0 hasta sub n, no quiero confundirme, ya, pongamos un polinomio aquí arbitrario, p de x, después vemos si son las mismas letras, b sub 0 más b sub 1x más p sub n, x a la n. Ahí tengo un polinomio arbitrario de grado n, a lo más n. Y a este le asociábamos el vector en Rn más 1, donde tomaba el b sub 0 iba acá constante, y aquí iba el de coeficiente del x, ¿ya? Y aquí el b sub 0. ¿Sí? Pero eso era cuando, entonces, eso era cuando la base que yo estaba usando aquí era p sub n, o sea, perdón, la base canónica, esa beta que está ahí con a igual a 0, entonces ahora estoy usando otra base. Entonces aquí es complicado porque tengo que escribir el p de x, lo tengo que escribir en términos de la base que estoy usando acá, que no es esa, sino que es la que tiene realmente, la que tengo aquí, la base que estoy usando es 1x menos a, x menos a cuadrado, x menos a la n. Esa es la nueva base que estoy usando. Entonces, entonces tengo que ver, escribir el p de x como combinación de eso. Pero yo ya sé cuáles son los coeficientes, el p de a, y después aquí viene p' de a por x menos a, etc. Y aquí viene p enésima derivada en a dividido por n factorial, y aquí x menos a la n. Entonces, ya conozco este isomorfismo. Los coeficientes ya los conozco, son estos. Entonces aquí yo puedo mandar lo puedo mandar aquí al p de a, p' en a, hasta p a la n en a, dividido por n factorial. Ahí tengo mi isomorfismo. Ok, necesito borrar esto. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? Sí. Solamente. Entonces, el delta de Kronecker se lo conocemos. Este lo puedo borrar. Entonces estoy buscando f de i, pj es delta ij. Eso. Y por supuesto que aquí los p sub i, p sub j, el p sub 0 es 1, el p sub 1 es x menos a, y el p sub n es x menos a la n. Y estoy buscando entonces la base dual de esta base de los polinomios. Ok, so, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver la forma bilineal que corresponde a estos. ¿No? O sea, usar este isomorfismo. Entonces, ¿qué va a pasar con el polinomio 1? Entonces necesitamos pasar el polinomio 1. Bueno, aquí me va a quedar. Entonces, ¿qué voy a hacer? P sub n, isomorfo con r a la n más 1. Y entonces, este es el isomorfismo que estoy usando. Entonces, necesito hallar. ¿Qué necesito hallar? Bueno, el 1 va a parar al p de a, que es 1.
0, 0, ¿ya? Después aquí tengo el X, el X menos A. Entonces, ¿dónde va a parar este? Tengo que hacer, va a parar a P de A, es 0, y después tengo que hacer la derivada. ¿Ya? Y esto entonces va a parar exactamente a la base canónica. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, yo tengo que buscar el FI, P sub J, FI, P sub J, X menos A la J, tiene que darme el delta IJ. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, muy bien. Entonces, ¿dónde iba yo? Tengo una sopa aquí. Bueno, voy a borrar todo esto nomás porque esto ya lo vimos. Tengo el isomorfismo. Voy a hacer un pequeño... ya vuelvo, ¿ya? Ok, disculpen la pequeña interrupción. Ya, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Buscando la forma bilineal. Ya, a propósito, esta es una prueba. ¿Puede volver a compartir, por favor? Y que capaz que use el ejercicio anterior o es una guía esto. Esto lo escribí yo. No Sí, recuerdo. el examen del 2018. A ver, déjame ver el examen, por favor, porque a lo mejor hay un ejercicio anterior que sirve para usar, o una parte anterior. Muéstrame de nuevo la prueba, por favor. O el examen. Y a ver, súbelo un poquito, a ver. No, parece que no hay nada relacionado ahí. ¿Este es el examen de qué año? ¿El año pasado? A ver, no. 2018. El año antepasado. Ya, chuta, no. Ya, y entonces, a ver si se me escapa algo ahí en el espacio vectorial de los polinomios, o sea, y no se me escapa ninguna información. Demuestre que es una base, ya demostramos que era una base, y tengo que encontrar la base dual, esto, y eso es lo que estamos haciendo, la base dual de B, ¿ya? Y calcule las componentes de la, ok. No, no falta nada, está toda la información correcta, termina la base dual de B, eso es lo que estamos haciendo, ya. Entonces, ya, está bien, deja de compartir, eso estamos bien. Ok, entonces estamos, en este caso, ¿ya? Entonces lo que teníamos que hacer era, estoy tratando de pasarme, no es completamente necesario, pero estoy tratando de pasarme al espacio R a la n más 1, pero quizás no es necesario hacer eso, porque es demasiado largo esto, quizás no es la manera más inteligente de hacerlo. Entonces lo único que yo sé aquí que tengo, lo que yo sé es que tengo un funcional lineal, estoy buscando un funcional lineal, es decir, que está definido sobre P sub n y que va a parar a R, ¿ya? Y este funcional lineal, bueno, por algo es lineal, se llama lineal porque respeta, entonces, no quiero usar la letra A, tengo que ser B sub 0, ¿ya? Entonces B sub 0 más B sub 1 X más B sub n X a la n, y ahí esto como es lineal va a dar B sub 0 FI de 1 más B sub n FI de X a la n, ¿ya? Y lo que pasa es que yo quiero escribirlo esto, porque aquí estoy usando la base canónica, entonces lo que yo quiero es reescribir, entonces, yes. Entonces lo que yo quiero hacer aquí
este es mi polinomio arbitrario, ¿ya? Entonces me da estos coeficientes a sub 0 hasta a sub n, ¿ya? Pero yo quiero reescribirlo esto, porque estoy buscando los FI. Entonces el FI está determinado por estos valores, FI1, FIX a la n, ¿ya? Pero por supuesto yo no conozco esto, pero sí conozco, porque lo estoy así diseñando, sí conozco las imágenes de los PJ. Entonces lo que tengo que hacer es escribir ahora este vector que está aquí, lo voy a reescribir en términos de la otra base, ¿ya? Y eso ya lo sé, cuáles son los coeficientes, b sub 0, b sub 1, x menos a, más, y aquí tengo b sub n, x menos a la n, ¿ya? Y de hecho ya sé cuáles son los b. El b sub i va a ser la iésima derivada en a dividido por i factorial. En particular, el b sub 0 es p de a, ¿ya? El b sub 1 es p' en a dividido por 1 factorial. Eso ya lo conocemos. Hasta b sub n, que era el p a la n a evaluado, partido por n factorial. ¿Ya? Ahora me acuerdo cómo es así. N, ok. Entonces tengo esos coeficientes. Entonces lo que voy a tener aquí, entonces ahora voy a tener, usar la linealidad y me va a dar b sub 0 más b sub 1 fi x menos a más, etcétera, más b sub n fi x menos a la n. ¿Ok? Pero como estoy buscando exactamente la fi, la base, digamos, la que me hace esta gracia, aquí van a desaparecer todos. El único que va a sobrevivir es cuando tenga la potencia iésima, porque ese va a ser el polinomio P sub i, fi P sub i. Entonces aquí va a quedar, solamente sobrevive uno. P sub i, fi x menos a la i. ¿Ya? Porque todos los demás son ceros, y este da 1, porque el delta es crónico, este es delta i sub i, di delta ii, que es el b sub i. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo está definida la FI? ¿Cómo se define la FI? La función dual que estoy buscando, pero aquí ahora, vuelvo acá. ¿Cómo defino la FI? Porque la FI se define diciendo lo que le hace a un polinomio en la base canónica. Entonces, ¿cuánto vale FI de este polinomio? Vale... ¿cuánto valía el BI? P a la I en A partido por I factorial. ¿Ok? Entonces, porque esto que está aquí es lo mismo que esto, porque simplemente lo que hice es que el polinomio P de X lo escribí en términos de esta otra base, me dan otros coeficientes. Entonces, FI de esto me da esto, y eso me da esto. Entonces, quita la definición. Ok. Ok. Y esa es la forma lineal, y esa es la base dual. Entonces, la base dual de 1, x menos a la n es L1, no, ¿por qué le puse L? Es F1 hasta Fn, donde Fi es un funcional, así que tengo que decirle lo que le hace al polinomio P de X cualquiera, donde Fi de P de X es la iésima derivada de P evaluada en A dividido por I factorial. Y aquí el I varía entre, nuevamente, el I varía entre 0 y N. Claro, porque es una función, cada uno de estos es una función que dice que a un polinomio lo manda un número. ¿Cuál número? Este. Y esta es la base dual. Y en particular, si el A es 0, entonces, ¿qué obtengo? La base dual de la canónica.
Entonces, si el A es 0, entonces, si A es 0, la base dual, esto ya no corre, si A es 0, la base dual de la canónica es F1 hasta Fn, donde Fi donde Fi de un polinomio P de X dice da la iésima derivada en 0 dividido por I factorial, pero es que la iésima derivada en 0 me da justo de la subínoma, el coeficiente. Así que esta es la canónica de... es simplemente la base canónica, si esto lo veo como lo puedo ver como una proyección. O sea, si yo identifico el P sub n, si identifico el P sub n con R a la n más 1, la Fi, entonces si identifico el P sub n con el R a la n más 1 por el isomorfismo que ya conocemos, que al polinomio A sub 0 más A sub n x a la n me lo manda al A sub 0 al tuplo que conserva los coeficientes del polinomio. Entonces, obviamente que este isomorfismo induce un isomorfismo de los duales. ¿Ya? De los duales. Entonces, la base dual, esta base que está aquí, este F sub I, entonces corresponde con un operador, un funcional lineal aquí que lo voy a llamar E sub I, ¿ya? Que está definido de R a la n más 1 en R. ¿Y qué hace este funcional? Le llamé E sub I porque es una proyección, porque este tuplo A sub 0, A sub n, lo proyecta en el coeficiente A sub I. Es lo mismo que decir esto. ¿Sí? Entonces, corresponde a la proyección. Eso es la base canónica de la base dual de la canónica. Y entonces aquí es más complicado porque el A no es 0, pero igual esta es la fórmula. Perfecto, por fin. Ahora recuerdo cómo se hace. Costó un poco, la memoria no es buena. Y ahora tengo que hacer la última parte porque me dice encuentre los coeficientes de... Entonces eso no lo voy a borrar porque lo necesito. ¿Ya? Esta es mi base dual. Ok, ahí tengo mi base dual. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Considero el funcional a un polinomio, o sea, va de Pn en R. ¿Y qué hace? A un polinomio lo integra. ¿Okay? Y el teorema 15, entonces voy a usar el teorema 15. Teorema 15, página 99, ¿era? Eso lo acabamos de ver en la clase anterior. Implicaba que el L se escribía como una suma de los FI, y aquí viene el L evaluado en la base, alfa I. ¿Ya? Entonces, porque eso me están pidiendo, eso decía el ejercicio, ¿no? Encuentren los coeficientes de ese funcional en esta base que acabo de encontrar. Entonces me están preguntando por estos valores, L de alfa I. L de alfa I. Y entonces, ¿cuáles son esos? Entonces escribo así, esto es L de alfa I. Y el alfa I, por supuesto que es el X menos A a la I. Y aquí el FI es... bueno, el FI es FI nomás, porque no lo evalúa nada. Entonces lo que me están pidiendo es que integre. Entonces, L de X menos A a la I va a ser la integral entre 0 y A de X menos A la I de T. Okay, y en A me da 0
y en 0 me da, entonces me da 0 menos, evaluar en 0, menos a la i más 1 partido por i más 1. Esa es la, ok, entonces esta forma significa que esta se escribe así. Menos i a la i más 1 con otro i más 2, así que va menos 1 a la i nomás. Ahí está el signo, y aquí aparece a la i más 1 sobre i más 1. Tengo que tener cuidado, así que no estoy dividiendo por 0 en ninguna parte. Ahí tengo el coeficiente y aquí tengo la forma fi. Bueno, esto es sin evaluar, ya, es una ecuación funcional. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? Que la conclusión de eso que está ahí, esta fórmula, es la siguiente. Conclusión, corolario. La integral entre 0 y a de cualquier polinomio, p de t dt, cualquier polinomio, p de x igual, si yo no quiero usar a de nuevo, bueno, ya usé más sub 0 más a sub 1x más a sub n x a la n. Si yo integro este polinomio, bueno, es fácil hacerlo porque ya sé cómo integrar polinomios, ¿ya? Pero también lo puedo escribir directamente así. Va a ser la suma, entonces tengo que evaluar el fi de p de t, que ya lo borré. No importa, menos 1 a la i, a la i más 1 sobre i más 1, p i décima derivada evaluada en a partido por i factorial. Ahí tengo el valor de la integral, y aquí el i varía de 0 hasta n. ¿Okay? Entonces es una fórmula. Y bueno, claro, interesante, porque usé una base distinta a la canónica. Si uso la canónica, me da algo súper fome, porque yo puedo integrar esto directamente nomás. Entonces aquí va a quedar... entonces esto que está aquí, por otra parte, yo sé cómo integrar esto directamente. Es la integral de a sub 0 por... Aquí a sub 0 por a. Al integrar la constante, aquí tengo a sub 1 por la integral de x, que es x cuadrado medio, evaluado entre 0 ya, va a ser a cuadrado medios, más. Y la última es a sub n, a la n más 1 partido por n más 1. Esta expresión es lo mismo que esta. Bueno, claro, porque la iésima derivada en a, tengo que hacer la iésima derivada, entonces si hago la iésima derivada va a sobrevivir el a sub i nomás. Oh, sorry, va a ser a sub i, va a bajar un i, porque aquí tengo, si yo hago la iésima derivada, sacamos la iésima derivada de x. Entonces la primera derivada me mata la segunda derivada, entonces después me queda, cuando la primera derivada queda 1, la segunda derivada mata la 1, etcétera, y entonces va a quedar i, porque va bajando la potencia. Entonces va a quedar i por i menos 1, etcétera, hasta 1, y aquí queda a sub i. Y después tengo que evaluarlo en a, entonces va a quedar un a por, se va a quedar aquí un i factorial a i a. Entonces aquí los i factorial se matan, me queda a elevado, y ¿hay una potencia o no? Parece que no hay potencia. Aparece la a nomás solita. Y aquí tengo a la i más 1. Entonces, ya hay un i más 1 que sobra acá. Bueno, ahí no me voy a detener en eso, pero son iguales. Tienen que serlo. Y aquí hay un signo alternado. Eso es interesante, ¿verdad? Tengo un x, el menos a. Que eso resulta de que cuando yo evalúo en a me da 0 y después tengo menos la evaluación en 0. Ahí sale menos a. Entonces, no es trivial, no significa que estos sean iguales, no significa que cada término va a ser igual al término correspondiente, porque esta es una suma con puros signos más, y aquí hay un negativo, aún se va alternando, ¿cachai? Entonces es una identidad no trivial. Ya, ahí está. Por fin. Otro. Gracias, profe. Ya, disculpa, me demoré más de la cuenta, estaba recordando cómo se hacía. Ya. ¿Más preguntas? Ese mismo, sí o sí tenía que hacerse como asociándolo a Taylor al principio, ¿no? Es que no se me ocurre de otra manera. Es como que es natural. Porque, claro, porque lo que estás haciendo estás desfasando. Lo único que estamos haciendo es lo siguiente, porque hay un isomorfismo involucrado aquí, porque a los polinomios p de x lo mando
lo escribo, o sea, lo que hay que hacer es el polinomio P de X, escribirlo como un polinomio en X menos A. ¿Sí? Entonces, va a ser otro polinomio. Entonces, los coeficientes aquí son distintos, los coeficientes están dados por el desarrollo de Taylor. Entonces, y es el único cambio, probablemente yo podría, o sea, caché que aquí el cambio es que la variable X la desplacé nomás, le cambié X menos A, entonces hay un isomorfismo bien simple de por medio. Es, de aquí para allá hay que, a la variable hay que sumarle A para devolverse. Y entonces, es lo más natural, que no se me ocurre otro, o sea, no puedo considerar cociente, por ejemplo, X menos A partido por X menos B, no, porque ahí salgo de los polinomios. ¿No? Y si yo considero, en vez de considerar este lineal, le considero aquí Bx menos A, o sea, poniendo un B que no es 1, quizás también podría hacer esto, porque esto es una transformación lineal de la variable que es más general. ¿Ya? Y claro, yo también podría hacer este cambio. ¿No? Pero ahí ya se me complica la cosa porque tendría que ser un desarrollo, no un desarrollo de Taylor, sino tendría que hacer un desarrollo distinto, porque tendría que yo escribir mi polinomio P de X. Bueno, cuando hacemos el desarrollo de Taylor en un punto, el traslado, ¿no? Aquí queda P de A más P' en A, X menos A, más, y aquí viene P a la N en A dividido por N factorial, X menos A, esto es lo que hicimos. Y entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribirlo como polinomio en estas potencias? ¿Y cuáles serían los coeficientes acá? Entonces es más complicado, ¿viste? Aquí. Bueno, entonces aquí no es difícil porque aquí, bueno, tendría que yo tener que el P distinto de 0, porque si pongo P0 son E, porque no, ahí se pierde la variable, entonces P distinto de 0. Entonces cuando yo evalúo aquí en A partido por B, me da 0, entonces aquí va a quedar A partido por B. Por lo menos el primero lo conozco. Y no es PDA, es PDA partido por B. ¿Ya? Entonces cuando yo evalúo en A partido por B, aquí me dan todo 0. A partido por B y aquí lo mismo. A partido por B me da A menos A 0, todo 0. Y me queda esta igualdad. Cuando el X es A partido por B. Pero entonces después, los coeficientes aquí, quizá el que aparece acá será la derivada en A partido por B. Probablemente, porque si yo tomo la derivada de me va a dar el A sub 1 y después, pero después aparece el A sub 2, dos veces A sub 2x cuadrado. ¿Ya? Entonces, no, yes, entonces tendría, ya, es más complicado. Entonces, no sé si va a aparecer esto. No lo sé. Es más complicado. ¿No? Este es el que es asible, porque inmediatamente se relaciona con el polinomio de Taylor. Ese ya es más rebuscado, más difícil. Ya, gracias, profe. Ya, está bien. No hay problema. Ok, bien, se queda quieto. Más preguntas, más preguntas. Hablando todo el día no es bueno. Y hice clase en la mañana y también la de las 4. Mata la garganta. Ok. So, borrar esto. Profe, creo que no tenemos más dudas. ¿No tiene más dudas? ¿Nada? ¿No hay más preguntas? ¿Nada?
Yo no tengo ningún ejercicio por preguntar. Ya, bueno, ¿quién más? ¿Algún otro participante que pregunte? No, yo tampoco tengo más preguntas, profe. Ok, No somos bueno, muchos, parece. parece que no han trabajado mucho, tienen una semana completa, la próxima semana no va a haber clase, ahí tienen una semana completa para estudiar. No se confíen ya, no solamente hagan las pruebas antiguas, como esta que me presentaron, el examen, no solamente hagan eso, hagan los ejercicios del PDF que yo subí, pues ese apuntes para pruebas 2 y 3 tienen que hacerlos todo eso. ¿Ya? Y, Ya, profe. y recuerden que el día 30 de noviembre tenemos una clase de ejercicio el lunes, 30 de noviembre a esta hora. Y esa va a ser antes de la prueba. Ahí pueden preguntarme todos los problemas, las preguntas pendientes. ¿De acuerdo? Ok. Ya, profe, gracias. Ya, entonces voy a suspender la grabación, pero obviamente no voy a terminar la clase porque, por si me necesitan, ¿no? Hasta las 7:30 va a estar abierta la clase. Pero ya, si me hacen otra pregunta más tarde, ya no va a quedar grabada así, pues ese es el único problema.